En tu gran misericordia y amor, Señor, nos has permitido, Señor, que estuviéramos reunidos como tú lo mandas, Señor, para adorarte, para exaltarte y para glorificarte. No se trata de nosotros, Padre, se trata de ti, se trata de que tú seas exaltado y seas honrado. Tú eres el centro de todo lo que somos, el centro de esta iglesia, el centro de nuestra vida, Padre. Permítenos enseñar, Padre, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea conforme a tu palabra y no los deseos de mi corazón, Padre. A ti sea toda la gloria esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos traen sus Biblias? Sí, hoy vamos a ver varios versículos. Son temas muy amplios los que maneja Romanos, o más bien los que maneja Pablo en la carta de los Romanos, ¿verdad? Son temas amplios y por lo tal debemos dividirlo para no estar ahondando tanto y tanto tiempo, porque si no nos llevaríamos muchísimo tiempo, ¿verdad? A veces por mucho aguantamos media hora, 40 minutos, fija nuestra atención en alguien, ¿sí? Ya después de una hora, la verdad es que uno se empieza a cansar, nuestra mente empieza a pensar en otras cosas, empieza a dar hambre, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ser cortos para que entendamos lo que más podemos, ¿verdad? Hoy yo le puse verdaderos creyentes, Romanos 2, 17 y 24, y vamos a empezar con el versículo 17. Dice: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Ahora, recordemos que en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de Jesús, el pueblo de Dios, que ahora eran los judíos, o se les llamaba judíos, convivían con otras culturas, como eran los romanos, ¿sí? El imperio romano tenía potestad sobre el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Dios, los judíos, ¿verdad? Y aunque no celebraban todas sus creencias y sus fiestas, estaban bajo el régimen de los romanos, ¿verdad? Había muchas cosas que los romanos habían entrado y metido dentro del pueblo, ¿verdad? Entonces, los judíos, trayendo un trasfondo desde que salieron de la tierra de Egipto durante el desierto con Moisés, ¿verdad? Hasta llegar a la tierra prometida, ¿sí? Dios les fue poniendo un nombre, ¿verdad? Antes eran los hebreos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablaban hebreo, era su idioma natal, ¿sí? Después fueron el pueblo de Israel, ¿verdad? Debido al pacto que Dios tuvo con Abraham y su descendencia, ¿verdad? Recordemos cuando el pueblo de Israel va y se divide en 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, ¿sí? Ahorita no tenemos tiempo para meternos en eso, pero empezamos a ver cómo la historia del pueblo de Dios va adquiriendo un nombre, ¿sí? Va abriendo leyes que Dios pone, va viendo estatutos los cuales Dios ha mencionado en su palabra, ¿verdad? Con Moisés, la ley mosaica. Entonces el pueblo empieza a tener eso, ¿sí? Y empiezan a adquirir costumbres, empiezan a adquirir incluso ritos, ¿verdad? Como la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos y muchas otras que podemos ver en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿sí? Y al final los conocemos como judíos, ¿verdad? Y hoy están esparcidos por todo el mundo, pero tienen una sede que es Jerusalén, ¿verdad? Entonces empieza Pablo diciendo: tú que te llamas judío, si confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Ahora, recordemos que Jesús vino a poner un nuevo comienzo desde que Él vino, ¿verdad? Ahora ya no vivimos bajo la ley. ¿O alguien aquí vive bajo la ley que puso Dios? El hecho de que no vivamos bajo la ley de Dios no quiere decir que no debemos cumplirla o que no debemos someternos a ella, ¿verdad? Porque al final todo lo que Dios ha escrito en su palabra nos sirve y nos edifica para nuestra vida, ¿sí? Ahora, los judíos en ese momento confiaban en la ley de Dios, ¿verdad? Recordemos que en esos tiempos el canon, la palabra de Dios no había sido terminada, no había sido revelada en su totalidad, ¿verdad? Conocían el Pentateuco, conocían lo que habían dicho los profetas, ¿verdad? Incluso lo citaban, ¿sí? Pero el canon no había estado cerrado, ¿verdad? Continuaba Dios revelando a través de sus apóstoles, ¿verdad? Lo que ha de ser escrito, lo que debe ser escrito. Entonces empezaba diciendo: tú que te llamas judío, ¿sí? Podemos decir hoy en día, tú que te llamas cristiano o que vas a la iglesia, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Fíjense, en esos tiempos el pueblo judío se enorgullecía de ser judíos, ¿verdad? Se enorgullecía de haber sido un pueblo escogido por Dios, especialmente escogido, ¿verdad? ¿Por qué no nos escogió a los mexicanos? Porque Dios no le plació. No escogió a los chinos, ¿verdad? No escogió a los egipcios, escogió a los judíos,
a los israelitas. A Dios le plació escoger ese pueblo, ¿sí? En su santa voluntad, en su soberanía y en su propósito desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió al pueblo judío, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer sus obras y de ahí empezar a hacer luz a todas las naciones, ¿sí? Pero el pueblo judío se enorgullecía de conocer la ley de Dios, ¿sí? Recordemos que en esos tiempos había una gran distinción entre judíos y entre gentiles. ¿Cuáles eran los gentiles? Pues los que no eran judíos. Cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de país que no pertenecieran al judaísmo, eran gentiles. Usted y yo somos gentiles, ¿sí? O algo, ¿hay algún judío por aquí? Si hay algún judío, levante la mano y usted no es gentil. Pero si no, somos gentiles, ¿verdad? No éramos parte de ese pueblo, ¿sí? No éramos parte de esa extensión. A través de Jesucristo, entonces hemos sido hechos parte del pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene dos iglesias, tiene uno solo, ¿sí? En esos momentos el pueblo de Israel creía que era el único especial. Si no eras judío, no merecías conocer la palabra de Dios. Si no eras judío, no merecías practicar lo que Dios había hecho, ¿sí? Entonces, los judíos a través de la ley empezaron a jactarse, ¿verdad?, de hacer algunos rituales, de conocer más la ley que otros, ¿verdad? Porque había gente que no era sembrada en el evangelio, había gente que no había escuchado nunca la palabra, entonces ellos se jactaban, ¿sí? Y hoy en día vemos cristianos que nos jactamos de una gran relación con Dios, de ser o de tener 20 años de cristianos, nos jactamos y nos ponemos, ¿sí? El hecho de ser cristianos o creyentes no nos da lugar para jactarnos de lo que somos, ¿sí? El hecho de que otra persona profese otra religión u otra creencia, no podemos jactarnos de decir yo tengo solamente la verdad. Y aunque la tengamos, no podemos tener orgullo en nuestro corazón, orgullo en nuestra actitud de decir no, es que eso está mal. Y los judíos hacían eso. Los judíos eran muy dados a jactarse con otros de tener una gran relación con Dios y de conocer la ley. Es decir, en el día de hoy, de conocer la Biblia de principio a fin, ¿sí? Y vamos a ver por qué Pablo empieza a decir esto, ¿sí? Los judíos pensaban que por saber la ley de Dios eran superiores a los demás. Incluso rechazaron la idea de que Jesús, sí, era el Mesías enviado por Dios. Ellos rechazaron esa idea. Muchos de ellos rechazaron esa idea, ¿sí? Jesucristo les dijo: arrepíntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se refería al mismo, ¿sí? Arrepiéntanse porque yo estoy aquí. Todo lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, lo que habló Isaías, lo que habló Jeremías, ¿verdad?, se está cumpliendo y estoy yo aquí. El mismo Juan el Bautista decía: el que viene después de mí, ¿sí?, no soy ni digno de llevar su calzado. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar en fuego, ¿sí? Y fíjense lo que dice Miqueas 3:11. ¿Todos tienen la hojita? ¿A alguien le falta la hojita? ¿Sí? Dice: ustedes gobernantes toman decisiones en base a sobornos. Ustedes sacerdotes enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. ¿Sí? ¿Qué decían en este pasaje? Que yo, si soy profeta, si no me das una lana no te profetizo, ¿sí? O depende de cómo esté tu diezmo, te profetizo, ¿sí? Decimos yo dependo de Dios, ¿verdad? Y nada malo me tiene que pasar porque yo soy un ungido de Dios, ¿sí? Y vivimos con eso. Hoy en día vivimos con eso en las iglesias, ¿sí? De que tenemos una unción y nos aprovechamos de ella, ¿verdad? O de que tenemos ciertos dones o talentos y nos aprovechamos de ellos y nos jactamos y vamos en nuestra vida jactándonos o enorgulleciéndonos de lo que somos o de lo que hemos aprendido. Juan 8:31-36. Ser cristiano no solo significa seguir a Jesús, ¿sí?, sino también obedecer y hacer todo lo que su palabra nos manda, ¿sí? No somos cristianos simplemente porque venimos a esta iglesia, ¿sí?
Juan 8, 31, 36 dice: Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad los hará libres. Pero nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, ¿sí? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con lo que hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es ¿qué? Es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Los fariseos decían: oye, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nada, ¿sí? Eran esclavos en Egipto, Dios los liberó, no eran esclavos de nada. Pero ¿qué dice Jesús? Pero si tú tienes un pecado y lo practicas, eres esclavo de tal pecado que tú estás practicando, ¿sí? Por eso dice: y conocerán la verdad. ¿Quién es la verdad? Ahí mismo está diciendo, la verdad es el Hijo de Dios. Entonces, me conocerás y entonces yo te haré libre de eso, verdaderamente libre, ¿sí? No es una libertad de una semana donde solamente tu conciencia te afecta. Es decir, no, ya esta semana no voy a pecar porque ya he pecado bastante, ¿verdad? Le voy a echar ganas esta semana para que Dios quizás ahí diga: sí, le está echando ganas y se olvide. Dice Jesús: ustedes me conocerán como el Hijo, como la verdad, y entonces el Hijo los hará verdaderamente libres. Juan 8:57. En las hojitas no vienen los versículos porque entonces saldrían 70 hojas. Entonces aquí están los versículos, usted se los puede llevar. Dice Juan 8:57-58. Entonces la gente les dijo: ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? ¿Sí? Jesús contestó: les digo la verdad, antes de que Abraham naciera. ¿Qué palabra dice? Esta palabra yo soy identifica a Jesús en el Antiguo Testamento. Recuerden cuando Moisés está en el desierto y está pastoreando las ovejas y ve una zarza ardiente, ¿verdad? Entonces a él le llama la atención y dice: bueno, ¿por qué no se apaga? ¿Por qué no se consume más bien? ¿Por qué no se consume la zarza? Y entonces escucha la voz de Dios y le dice: Moisés, Moisés, ¿sí? Y cuando Dios se le presenta a Moisés, le dijo: yo soy, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, ¿sí? Es la palabra yo soy, ¿sí? Se refiere a un tiempo desde el principio hasta el fin, yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo soy, pues yo hice a Abraham, yo lo vi, yo levanté a Abraham, yo lo llamé a Abraham, ¿verdad? El segundo comentario que Pablo da acerca de los judíos es que confiaban demasiado en la ley, ¿sí? Ahora lo conocemos como Antiguo Testamento y todos los profetas, ¿sí? Y hoy lo conocemos como la Biblia, ¿sí? No es que esté mal confiar en la Biblia, para nada, es algo que nuestra vida debe estar confiada en la palabra, ¿sí? Pero vamos a ver por qué Pablo está diciendo esto. ¿Por qué Pablo nos está animando y nos está llevando a que no seamos como los judíos de ese momento, ¿sí? Se jactaban los judíos de cumplir con todas las ceremonias y ritos que Dios les había dado, ¿sí? Todos se habían bautizado, ¿verdad? Se habían circuncidado a los 8 días de haber nacido, ¿sí? No comían carne de cochino, ¿verdad? Porque la carne de cochino dicen que es mala, pero la verdad es que las carnitas son bien buenas, los cueritos, ¿sí? A veces los chicharrones traen pelos, pero pues dices: ni modo, ya están bien en la paila y te los comes, ¿sí? El día de hoy nosotros ya no vivimos bajo esa ley, ¿verdad? Ya no vivimos. Hoy es que no, dice la Biblia que comer carne de animal de pezuña hendida está mal. Eso era en el Antiguo Testamento, eso era para los judíos, ¿verdad? Hoy usted tiene libertad de comer el animal que usted quiera, ¿sí? Si usted es vegano, si usted es vegetariano, pues no consume ningún tipo de alimento de animales, ¿sí? Pero si usted es omnívoro como yo, que como casi de todo, ¿sí? Nos podemos dar gusto, ¿sí? Porque Dios ya santificó lo que Él hizo. Él ya santificó lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces los judíos cumplían con todos los rituales espirituales, ¿sí? Con todo lo hacían. Se jactaban de decir: no, pues es que yo ya soy circuncidado, ¿verdad? Yo soy parte del pueblo de Dios, ¿sí? Pero no era suficiente para Jesús, esto no era suficiente, ¿sí?
pues solo lo hacían de labios para afuera, ¿sí? Pero en su corazón no guardaban realmente la ley. Y vamos a ver lo que dice Jesús en Mateo 23, 1, 2. Dice: entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley, ¿sí? Los que conocían la ley, eran maestros, eran maestros, eran expertos en la ley de Dios, ¿sí? Eran expertos de la ley religiosa, y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Imagínense, ¿verdad? O sea, en conocimiento, si alguien se la quería poner, estos cuates estaban perrones, o sea, lo conocían de pie a pa la ley, ¿sí? Eran los intérpretes oficiales. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, ¿sí? Pero no sigan su ejemplo. Dices: oye Jesús, ¿cómo? Pues esos cuates son acá, son perrones, cumplen la ley, mira cómo se visten. ¿Por qué dices que los obedezca, pero que no sigamos su ejemplo? Y Jesús dice: pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplazan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Hermano, yo le recomiendo que usted ayune unos 50 días, ¿verdad? Si usted quiere salir de su enfermedad, ¿sí? Si no, Dios no le va a quitar su enfermedad, hermano, ¿sí? ¿Quiere usted una prosperidad financiera? Pues no del 10, del 50 de su salario, ¿verdad? Para que Dios abra las ventanas de los cielos. Aplicaban cargas pesadas a la gente, ¿sí? Todo lo que hacen es para aparentar. Ellos aparentaban. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas y flecos muy largos, ¿sí? Y les encanta sentarse en la mesa principal, en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos: pastor, ungido del Señor, qué bueno que está en mi mesa. La verdad es que a los hombres nos encanta eso. Tenemos ese defecto, ¿sí? Los que tenemos cierta posición o ciertos años, muchas veces nos encanta eso. Muchas veces nos encanta que nos diga: ay, pastor, ¿verdad? Siéntese aquí, pastor. Igual la mesa se unge, ¿verdad? Y algo pasa. A estos cuates les gustaba eso. Les gustaba tener lugares de honor, les gustaba tener fama, visibilidad, que los vieran, que los saludaran, ¿verdad? Casi que les besaran la mano como al Papa, ¿sí? Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, ¿sí? Pero no permitan que a ustedes nadie les llame rabí. Fíjense qué importante es lo que está diciendo Jesús, porque tienen un solo maestro, ¿sí? Y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Aquí en la tierra un Padre espiritual no lo tenemos. Nadie en esta tierra es un Padre espiritual. Fíjese qué importante, iglesia. Es Jesús el que lo está diciendo. No lo está diciendo nadie más, lo está diciendo Jesús. No se permitan llamarle Padre a alguien aquí en la tierra. Padre, sí tenemos padres biológicos, es cierto, pero Padre espiritual solamente, ¿qué dice Jesús? El que está en el cielo es nuestro Padre espiritual. Yo sé, iglesia, yo sé, y mire, venimos de muchas cosas. ¿Quién es tu Padre espiritual? Y no está mal, iglesia. Yo lo que quiero que entiendan es lo que la Biblia dice y lo que nosotros a veces interpretamos por ignorancia, ¿sí? Jesús está diciendo: no se atrevan a decirle a alguien Padre espiritual en esta tierra, porque solo hay un Padre espiritual que está en el cielo. El único Padre espiritual que tenemos es el Padre. Y no permitan que nadie los llame maestros. Perdón, sí, que no los llamen maestros, porque ustedes tienen un solo maestro. ¿Quién? Jesús es nuestro maestro. Ahora, ¿habemos o hay más bien maestros que enseñan bien la palabra? Sí, sí lo hay. Pero ¿qué quiere decir Jesús con esto? Que nadie puede tomar el puesto, la posición de Jesús. Nadie, ni la posición del Padre.
El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, ¿sí? Porque ellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. La posición, los años de experiencia en el servicio, o qué tan iglesia tan grande tengamos, no nos da ni un lugar a que me sirvan. Al contrario, dice, el más importante es el que tiene que servir. ¿Sí? El más importante. ¿Por qué? Porque el que se enorgullece a sí mismo serán humillados, más los que se humillan serán exaltados. Esa es una palabra importante que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos tendían a ser así, arrogantes, ¿sí? Sin mover un dedo, poniendo cargas a la gente, ¿sí? Poniendo disciplinas a quizás no. Por eso Jesús se los traía en salsa a estos cuates, ¿eh? Jesús se traía en salsa a los fariseos y a los maestros de la ley. Vamos a la siguiente, Nelly. Vamos al versículo 18. Dice, tú sabes lo que a Él le agrada, es decir, tú sabes lo que al Padre le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, ¿sí? Porque se te ha enseñado su ley. ¿Alguien aquí sabe qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿Sí? ¿Alguien sabe aquí qué es lo bueno y qué es lo malo? Ay, no, es que yo no sabía que Dios consideraba eso como pecado. La verdad es que difícilmente hoy en día no conocemos lo que es malo o lo que no le agrada a Dios. Difícilmente, iglesia, ¿eh? Hasta este punto, después de lo que dice Pablo del versículo 17 y 18, si los unimos, si nos quedamos ahí, podríamos entender que es como un halago para los maestros de la ley o los fariseos, ¿verdad? Tú sabes lo que a Él le agrada, ¿sí? Sabes que es lo correcto, porque se está enseñando su ley. Sí, pero vamos más adelante. Los judíos les encantaba fanfarronear con frases de la Biblia. Les encantaba, ¿sí? Como desde el Dios te bendiga. Este cuate sí, viene bien con el Dios te bendiga, ¿verdad? Y nos dice, como hasta en Salmo 147, 19, 20, Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Dios escogió esta iglesia, ¿verdad? Santa y pura. Las demás no tienen la verdad. Eso es lo que hacían los judíos. Fanfarroneaban con frases de la Biblia, ¿sí? Sacaban frases de la Biblia que les convenía. El exceso de conocimiento sin práctica y obediencia produce arrogancia y orgullo. Es lo que pasaba con estos cuates, ¿sí? Es lo que pasaba con los judíos, con los fariseos y con los judíos en general. Fanfarroneaban, pero no obedecían, no ponían en práctica y solamente eran orgullosos, ¿sí? Solamente eran arrogantes ante la gente. La que sigue, Nelly, por favor. Por más que leamos la Biblia, ¿sí? Y nos la aprendamos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, ¿sí? Y no la sepamos toda, si no el Espíritu no nos alumbra a nuestra vida y ponemos en práctica lo que leemos, no sirve de nada. No sirve de nada. En la Iglesia Católica leen la Biblia. Muchas otras sectas leen la Biblia, ¿sí? Muchas otras. Pablo mencionó en Santiago 1, 22 y 24, dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Eso ya lo vimos cuando estudiamos el libro de Santiago, ¿sí? De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, ¿sí? Solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Es decir, si solamente la leo y decir, qué padre está este versículo, ver, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me voy, ¿sí? Y no lo hago, ¿sí? O que dice, no robarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Qué padre, sí, Señor, no debe hacer. Pero me volteo y lo hago, ¿qué dice? Me olvido de lo que soy. La palabra es viva y es eficaz. Los judíos no vivían la ley de Dios. Solamente la conocían y la hablaban, pero no la vivían. Por eso Pablo nos está animando en estos versículos a que no seamos como ellos, ¿sí? Aunque tengamos conocimiento, ¿sí? Yo en lo particular llevo
más de 15 años de cristiano, ¿sí? Pero esos años no me dan el lugar a que decir yo sé más que tú, ¿sí? O que me tienes que servir porque pues yo soy el más ungido porque tengo más años. No nos da lugar a eso, iglesia. Hay gente a veces que lleva 1 o 2 años de cristianos y son más comprometidos que los que llevan 20 o 30 años o toda su vida. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso o el tuétano, ¿verdad? Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra nos desnuda tal como somos, ¿sí? Somos expuestos a la palabra y la palabra tiene que hacer algo en nosotros para ponerla en práctica, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Del Espíritu Santo necesitamos la ayuda para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él nos ilumina, Él nos alumbra cuando leemos la palabra de Dios. Necesitamos entender en nuestros corazones que debemos cumplir con todo lo que Dios manda en su palabra. Nos debemos esforzar día a día para agradarle a Él, ¿sí? La que sigue. Ahora, iglesia, ¿cuántos han oído? No, pues yo soy de cuna cristiana, ¿verdad? Yo soy cristiano y quizás yo sea salvo porque pues mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, y soy descendiente de Abraham, entonces soy descendiente de Abraham, soy salvo y soy cristiano, ya la hice, ¿verdad? Soy de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de lo que tú quieras, ¿verdad? Somos de cuna cristiana, pero no somos cristianos debido a que asistimos a la iglesia, ¿sí? Porque hay miles de gentes que asisten a la iglesia a diario y al siguiente domingo no van o al siguiente año no van, o porque servimos. Nosotros conocemos y hemos conocido a miles de personas, bueno, no miles de personas, ¿verdad? Pero muchas personas que entregaron su vida o su tiempo al servicio de la iglesia y hoy están viviendo sus vidas como el mundo quiere que las vivan. Y sirvieron, y ministraron, y cantaron la alabanza, y muchas veces predicaron en un púlpito. Y hoy sus vidas son un completo desorden, ¿sí? Ahora, ¿pecan igual que nosotros? Sí, pecan igual que nosotros, ¿sí? Pero el hecho de que tú sirvas en una iglesia no quiere decir que eres un cristiano genuino, ¿sí? No sé por qué está ahí, tenemos la Biblia, pero dice, leemos una Biblia, ¿sí? Oramos, ayunamos, ¿sí? O nacimos en una cuna cristiana. Nuestra cuna cristiana no tiene nada que ver con que seamos un cristiano verdadero o que vayamos a ser salvos. Somos cristianos debido a que fuimos elegidos por el Padre para salvación, o que obedecemos la palabra de Dios, que damos frutos constantes de arrepentimiento, ¿sí? Y que nuestra conducta y estilo de vida refleja a Cristo. Entonces, iglesia, debemos pensar hoy si somos un cristiano genuino o si vamos caminando para allá. No es que el ayuno esté mal, iglesia, no es que el ayuno esté mal, para nada, ¿sí? Pero tiene un propósito específico, ¿correcto? Incluso bautizarse también, ¿verdad? Tiene un propósito específico. La que sigue, Nelly, por favor. Vamos a ver un ejemplo que está en la Biblia, que es muy conocido y que hemos visto por mucho tiempo. El joven rico, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó diciendo, y se arrodilló, fíjense, corrió y se arrodilló ante Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas maestro? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente, ¿por qué me llamas bueno? Perdón. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjese lo que responde el joven. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. ¿Sí? Fíjense lo que se atrevió a decir este cuate. Todo lo que acabas de decir, Jesús, me lo he echado, pero no he fallado en nada. ¿Sí? Yo creo que el chavo pensó, dijo, ya la hice, ya me gané a Jesús. Y Jesús, ¿qué dice? Que sintió un profundo amor por él. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de este hombre.
Jesús conocía, Jesús lo sabía todo, ¿sí? Fíjese lo que le dijo: hay una cosa que no has hecho todavía. Y dijo: doy mis diezmos, voy a la iglesia cada domingo, ¿sí? Danzo, levanto mis manos, leo la Biblia, me llevo bien con mis papás. ¿Qué más me hará falta? ¿Sí? Dice: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Se la puso fácil. Nada más eso haz. Después ven y sígueme. Después de que te hayas despojado de lo que te atora o donde está tu tesoro, después de que hagas eso, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso una cara larga, ¿sí? ¿Cómo es una cara larga? Así como... Y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía mucha lana. Mucha lana este cuate. Iglesia, aunque muchas veces decimos: yo sí soy una persona que cumple del 1 al 9, del 1 al 10, ¿verdad? Mira Jesús, mírame mi vida. Hermanito, míreme. Yo sí lo puedo cumplir. Pero el único que conoce las intenciones de nuestro corazón y dónde está nuestro corazón es Jesús. Y a través de su palabra Él nos expone, sí, a la luz verdadera. Y siempre va a haber una cosa oculta, la cual nosotros debemos de dejar. Siempre va a haber una cosa oculta en nuestro corazón, la cual debemos despojarnos. Por eso le decía: anda y vende todas tus posesiones, porque ya has cumplido todo, pero te falta una cosa. Jesús sabía cómo era el corazón de este hombre. Y dice que no lo quiso hacer porque tenía mucha lana, ¿verdad? Oye, no, es como voy a vender mi reloj Rolex, ¿verdad? O tengo ahí una buena cantidad en las cuentas. Siempre va a haber algo, iglesia, en el cual nosotros vamos a fallar. Siempre. No hay nadie que cumpla la ley al 100%. No hay nadie. ¿Solo quién pudo cumplir al 100%? Jesús. La que sigue, Nelly. Nuestros años en el cristianismo, en el servicio, no nos avalan ante Dios como un cristiano verdadero, ¿sí? Isaías 64:6. Fíjese lo que dice. Ya va a ministrar el hermano Josué en la batería. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, dice, no son más que trapos sucios. Como las hojas de otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¿Sí? Cuando pensamos que hacemos buenas obras, obras de justicia, ¿verdad? ¿Qué dice que son? Como trapos sucios, como trapos de inmundicia. ¿Sí? Ahora, ¿está mal hacer obras buenas? Para nada, porque son reflejo de la fe que tenemos. Pero esas obras buenas, Dios ya las ha antepuesto antes de la fundación del mundo, para que nosotros las realicemos. ¿Sí? No provienen de nosotros como tal, ¿sí? Dios ya las ha puesto desde antes de la fundación del mundo, las obras buenas, para hacerlas. Vamos más adelante. Dice el versículo 19 y 20: ¿estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad? ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad, ¿sí? Los judíos no solo se sentían seguros de lo que conocían, también estaban seguros de que enseñar de lo que ellos enseñaban era lo correcto. Estaban seguros de poder enseñar, ¿verdad? Estaban seguros de poder decir a los niños, mira, y en ese tiempo los niños judíos necesitaban tener ciertas enseñanzas específicas para su crecimiento, ¿sí? Por eso dice esta palabra que enseñan a los niños, ¿sí? Ellos estaban seguros de que eran la luz en medio de las tinieblas, estaban seguros de que sus palabras eran como luz para otros, ¿verdad? Se consideraban ellos mismos sabios, puros e íntegros delante de Dios. Miraban con inferioridad a los gentiles, los excluían y los maltrataban, ¿sí? Fíjese lo que dice Proverbios 3:7: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Romanos 1:22, ya lo estudiamos semanas pasadas, ¿sí? Afirman ser sabios, pero se convirtieron ¿en qué?
en completos necios. Ellos afirmaban conocer, ellos afirmaban ser sabios, ellos afirmaban saber más que todos los demás. Nadie más sabía que ellos, ¿sí? Pero se hacían necios porque no practicaban lo que ellos hablaban. Por eso, iglesia, cuando estamos aquí predicando, es muy importante porque no podemos solamente predicar o exponer por exponer. Debemos nosotros primeramente, los que estamos aquí, sujetarnos a la Biblia y caminar para hacer lo que dice la Biblia, porque si no recibiremos nuestra propia condenación, ¿sí? Por eso en Tito dice, traten de que no todos se vuelvan maestros, traten de que todos no se vuelvan maestros, porque recibirán doble condenación, ¿sí? La que sigue, Nelly, por favor. Mateo 23, 15, 28 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Les digo, Jesús se traía en salsa a estos cuates, no los soltaba, no los soltaba, los traía ahí. Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno. Fíjense, qué increíble lo que les está diciendo Jesús. Estos cuates eran buenazos en la palabra, ¿sí? En la ley, pero convertían a alguien en hijo de infierno. Dice 2 veces peor que ustedes mismos, guías de ciegos, ¿sí? ¿Qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿sí? Es Jesús hablando, no es otra persona, es Jesús hablando. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que los hace sagrados? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. Qué ciegos son, nuevamente. Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que en él hay encima. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. En resumidas palabras, estos cuates pensaban que eran guías espirituales y de luz, pero ellos eran los mismos ciegos, iguales que los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, no hagas esto, ¿verdad? Está mal hacer esto, hermano. Pero ellos lo hacían. No, es que esto es pecado, hermano, imítame a mí, ¿verdad? Porque yo no peco. Ellos hacían cosas peores, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Que esas personas que los seguían los volvían doblemente peores que ellos. ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Vamos bien? ¿Se están durmiendo? La típica, dele un codazo al que se está durmiendo, ¿no? Píquele la panza a su compañero. 3 características de los judíos que encontramos en esos pasajes. La primera, dicen que ellos confiaban en ellos mismos que eran guías de ciegos. No podemos guiar a un ciego cuando nosotros mismos somos ciegos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué dice la Biblia que pasaría? Lucas 6:39 dice, luego Jesús les dijo la siguiente ilustración, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? No puedo guiar, si yo estoy ciego, no puedo guiar a alguien que esté ciego. Si estuviera tuerto, a lo mejor lo podría yo guiar, pero si soy ciego, no puedo guiar a alguien que está ciego. ¿O a alguien le gustaría que fuera ciego y que otro ciego lo guiaría? Oye, mira, vente, vamos acá al mar, ¿no? Y hay un acantilado y pum, van los dos para abajo, porque no tienen una visión, no tienen dónde ir, no ven, ¿sí? La que sigue, Nelly. La número 2, se consideraban que ellos eran luz en medio de las tinieblas, ¿sí? La única luz que nos alumbra, ¿cuál es? Jesús y su verdad, ¿sí? Nosotros debemos exponernos a esa luz, a la luz de su palabra. Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo, no la iglesia que está por acá por 20 de noviembre, iglesia, por favor, no vayan a pensar, es la luz del mundo, vamos allá a la luz del mundo, porque no. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad
porque tendrán la luz, ¿sí?, que lleva a la vida. La número 3. El judío se enorgullecía de su propia opinión de ser instructor de indoctos o neófitos y de niños. Si enseñamos, debe ser con cordura, ¿sí? Es cierto, nosotros podemos enseñar. Dios ha capacitado a mucha gente para enseñar a otras personas, ¿sí?, para discipular en la palabra, ¿verdad? Pero debemos hacerlo con cordura, debemos hacerlo con mesura, debemos hacerlo con humildad, iglesia, ¿verdad? Era tanto el conocimiento de los judíos y de enseñar que muchas veces solo enseñaban tradiciones y la ley de Dios quedaba a un lado, ¿sí? Tienes que cumplir con tal tradición, tienes que circuncidarte, tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro, ¿sí? Pero la ley de Dios, la verdadera ley de Dios quedaba por un lado. Lo podemos traer a nuestros días en las iglesias. A veces es más importante que recibas un milagro, a veces es más importante que diezmes, a veces es más importante que te bautices, a veces es más importante que ayunes, y no enfocarnos en el que nos manda todo eso o por qué hacer eso, ¿sí? Más adelante, Nelly. Versículo 21 y 22. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a sí mismo, a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados del templo de los paganos. Aquí está ya haciendo una pregunta retórica, ¿verdad? Tú que dices que no hay que robar, ¿robas? Tú que dices que no hay que cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Es decir, antes de juzgar a otros con la palabra de Dios, primero que la palabra de Dios te exponga a ver si tú estás cumpliendo con lo que estás hablando. Fíjense que aunque en momentos las enseñanzas de los judíos mostraban ciertas cosas correctas, doctrinas correctas, ¿sí?, no reflejaban lo que ellos enseñaban, ¿verdad? Ellos no hacían lo que ellos enseñaban. Por eso Pablo en su carta a los Corintios mencionaba, segunda de Corintios 11, 12 y 15, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Cuántos apóstoles de Cristo hoy en día? Muchísimos, iglesia. Y Pablo lo está diciendo, se disfrazan de apóstoles de Cristo, ¿sí?, para hacer las mismas obras, no las mismas obras, para poner en el mismo lugar de lo que hacían los apóstoles en el tiempo de Jesús. Piensan que hoy va a ser igual. Por eso dice Pablo, esos individuos son falsos apóstoles, ¿sí?, pero que no me sorprenden para nada. Aún Satanás, fíjese, se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que le sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán sus castigos que sus acciones perversas merecen. Por eso, si enseñamos, iglesia, si predicamos algo, primero la palabra tiene que pasar por nosotros, tiene que exponernos primeramente a nosotros, ¿sí? No robes. Primero tengo que pensar, ¿yo robo? No, ¿sabes qué? Tú puedes decirme, no, yo no robo. No, nunca he tomado ni 10 centavos que me he encontrado ahí. Pero ¿qué tal cuando llegamos tarde a nuestro trabajo? ¿O tarde a una cita? ¿O qué tal cuando alguien nos pide cierta cantidad y decimos que nos costó más caro? Son muchas cosas, iglesia, muchas cosas que no podemos cumplir, ¿sí? La que sigue, Nelly, por favor. Vamos a ver un ejemplo de cómo a veces la gente utiliza la palabra de Dios para sacar un provecho, ¿sí? Porque decía, como decía Pablo en el versículo de 2 de Corintios, son gente que son falsos apóstoles de Cristo, ¿verdad? Que solo engañan. Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla.
Cuando alguien te dice eso, ¿qué dices? Heme aquí, Señor, ¿no? ¿A qué hora voy a abrir mi casa para que eso llegue? ¿Sí? Pónganme a prueba, ¿sí? Malaquías 3:10. Es un versículo muy, muy utilizado para los diezmos, ¿verdad? Pero esa parte solamente tenía cabida en ese momento para los judíos, ¿sí? En ese momento. La que sigue en él. Y yo sí le digo, tengo una palabra profética para usted. Si usted quiere prosperidad financiera, trabaje. Oye, no. Dijera el Kiko, uy, así que chiste, ¿verdad? No, yo quiero mi prosperidad, yo quiero que se abran los cielos, ¿sí? Y yo quiero ver mi cartera ahorita gorda, gorda de que... Iglesia, no seamos como el Kiko, decir, no, Dios, uy, qué chiste, cumplir tu palabra, no, trabajar, no. Vivir, no, yo quiero vivir por fe. Quiero vivir por fe para ti, Señor, ¿verdad? Y que canceles mis deudas con Coppel y con Banco Azteca, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Trabaja y págalas, hijo. ¿Sí? Que cuando llegue el gas, al gasero se le olvide cobrarme, ¿verdad? Aleluya, Señor, yo sabía que tú le ibas a borrar la mente al gasero para que no me cobrara el gas. En una ocasión, hace algunos años, el medidor de la casa se descompuso. Entonces empezaba a llegar el medidor de 30, 20 pesos. Dice, aleluya, Señor, tú nos cuidas y tú tienes control de todo esto, ¿verdad? Exaltado eres, Señor, el milagro, ¿verdad? Estuvimos a punto de pasar a la iglesia a testificar ese testimonio. Y oh, sorpresa, un día llegó el técnico de comisión, quitó el S. Oiga, pues ustedes deben ya casi 5,000 pesos de luz, señores. Oye, espérame, oye, señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Sí, se descompuso, pero pues se descompuso, ¿qué quiere que haga? Porque no lo reportaron. Pues nos queremos ver bien vivos, ¿verdad? Y al final nos quedamos como 2, 3 semanas sin luz porque no teníamos para pagar toda la luz. Y hasta que pagamos y cumplimos, tuvimos luz. No queramos sacar situaciones, iglesia, que nos pasan cuando nuestra responsabilidad es ser diligentes en lo que nos toca. Ser diligentes en lo que nos toca. Dice Mateo 7, 1, 6. No está mal predicar, no está mal tener el deseo de compartirle a alguien la palabra de Dios, no está mal. No está mal tener el deseo de enseñar a alguien, ¿verdad? Traerlo al Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios y el Evangelio es poder para salvación, ¿sí? Poder para salvación. ¿Cuántos de aquí escucharon un día la palabra de Dios y dijeron, algo entró en ustedes y el Espíritu las alumbró y las iluminó, que era poder para salvación, ¿sí? Mateo 7, 1, 6 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usan para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes semejante troncote en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte, ven, vamos a consejería, amigo, ¿verdad? ¿Sí? Y sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero, quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdices lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Si vamos a enseñar, iglesia, debemos estar poniendo en práctica lo que enseñamos primero nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Tenemos una viga o un tronco en el ojo y queremos sacar una pajita del otro, ¿verdad? Ay, ven, te voy a dar consejería para que dejes este pecado de fornicación o de adulterio, ¿verdad? Y yo por el otro lado estar haciéndolo. La que sigue, Nelly. Por eso, ¿hemos robado? ¿Alguien de aquí ha robado? Yo antes tenía mucha costumbre de ir en el súper, en el carrito, y pasar por los ojos y ¡puc! Una, ¡puc! Dos, pues, están buenas, sí, no, luego las compro. ¿Sí? Eso es robar, porque es algo que está para venta
y no lo estoy pagando, ¿sí? O agarraba yo mi medio kilo, pero en lo que hacía yo todo mi recorrido en el súper, llegaba yo con 3 uvas. Cóbreme estas uvas, ¿verdad? Ya, sí voy a comprar. No, sí compré las uvas. Pero ya me había yo empaquetado medio kilo de uvas. Eso es robar, ¿sí? Eso es robar, tomar algo que no es de nosotros. Tiempo, sean cosas materiales, ¿sí? Juan 3:14, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones, ¿sí? Y estén satisfechos con su salario. ¿Hemos matado? ¿Alguien ha matado aquí a alguien? No hay ningún policía aquí que nos vaya. ¿Alguien ha matado? Afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos aquí iba a decir matador, un asesino. Pero ¿qué dice Juan 3:15? Fíjense lo que dice Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón, ¿qué es? Ay, caray. Y ustedes saben que ningún asesino, ¿qué? No, yo no he matado a alguien. ¿Cómo odio? Yo lo odio con odio jarocho. No ni puedo verlo. De verdad no puedo ni verlo. Si hemos matado. Si odiamos a nuestro hermano, somos culpables de asesinato. Por eso, iglesia, la palabra nos alumbra, descubre las intenciones de nuestro corazón, lo más profundo, las cosas más profundas que hay en nuestro corazón, la palabra la saca. Porque yo también puedo decir, no, pues no he robado, ¿verdad? No, pues ¿para qué predicamos eso del robo, va? Digo, de matar. Pues aquí yo creo que nadie ha matado. No, a lo mejor lo dejamos ahí. Y no sabemos lo que dice en Primera de Juan, que el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Ojalá se muera, ojalá le pase el tren por encima, o le caiga mal la comida sin digeste, ¿verdad? Yo sí lo he hecho, y muchas veces. ¿Hemos adulterado? No levanten la mano, por favor. No levanten la mano. Pero fíjese lo que dice. Tú puedes decir, no, yo no he adulterado, ¿sí? No, yo soy fiel a mi esposa, no he adulterado. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 5:28? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, o una mujer a un hombre, ¿verdad? Porque no una vez es directo a los hombres, ¿sí? Ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Yo creo que aquí nadie nos salvamos de eso, la verdad. Que Dios nos perdone y tenga misericordia de nosotros, ¿sí? ¿Somos idólatras? ¿Alguien es idólatra de aquí? No, sabes que yo ya quité las vírgenes que tenía en mi casa, quité el San Judas que estaba ahí de cabeza, ya quité la rama de sábila con ajo y listón rojo, ya quité todo eso. Yo ya no soy, ¿verdad? Ya me quité el ojo de venado que tenía aquí en el pero ciertas cosas, Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Un ídolo puede ser desde esto, un ídolo puede ser un carro, un ídolo puede ser una persona. Pégame, pero no me dejes, ¿verdad? No me dejes, te necesito para vivir. Iglesia, ¿por qué esas preguntas? Porque la Biblia nos dice que no estamos exentos de eso. No puedes decir, yo no lo hago, te prometo que yo no lo hago. Imítame a mí, mira, ven, yo seré tu maestro, ¿verdad? No nos libramos nadie. Salmo 50, 16, 17, ya estamos casi en la recta final. Pero Dios dice a los perversos, ¿por qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura, ¿sí? ¿Para qué se molesta? ¿Para qué una vez nos molestamos en decretar, en recitar los decretos y fingir que obedecen, que fingir que obedecemos, ¿sí? Rechazamos la disciplina y tratan mis palabras como basura. Vamos más adelante, versículo 23 y 24. Dice, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de nosotros. Fíjese qué increíble, iglesia. Podemos jactarnos de conocer mucho, podemos jactarnos de enseñar a otros,
Pero lo terrible es que cuando nosotros hacemos eso y no vivimos lo que Dios nos dice, deshonramos a Dios al quebrantar la ley, ¿sí? Y lo peor de todo es que los gentiles, o sea, nosotros, los que somos cristianos, cuando damos un mal ejemplo a los que no son cristianos y creyentes, blasfeman el nombre de Dios, blasfeman el nombre de Cristo. No, pues me dice que es cristiano, sí, mira cómo vive, ¿para qué me voy a arrepentir? Si al fin y al cabo, si él que es cristiano, Dios le permite eso, pues yo para qué voy, ¿verdad? Puedo seguir viviendo mi vida como yo quiera. La que sigue, Nelly, por favor. Nuestra conducta y testimonio ante los creyentes, nuestra conducta y testimonio ante los que no son creyentes es de vital importancia, ¿sí? A causa de nuestro testimonio y conducta muchas veces somos cartas abiertas ante la gente. No podemos pecar deliberadamente porque entonces llevamos el nombre de Cristo en vano. Bueno, pero es que todo me es lícito, ¿verdad? Y aunque no todo me conviene, pero bueno, pues mira, ya Dios ya me salvó, ya Dios perdonó todos los pecados, entonces pues ya, lo puedo hacer. No podemos decir de una forma deliberada, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿sí? Y poner excusa de que puedo hacer todo, aunque sea malo, y saber en nosotros que no nos conviene, ¿sí? Es decir, no te preocupes, peca, ¿sí? De todas maneras eres cristiano, lo más seguro es que seas salvo porque vienes a la iglesia, ¿sí? Y lees una vez a la semana tu Biblia, ¿verdad? Y oras, lo más seguro es que eres salvo, peca, no te preocupes. Pero no es así, ¿por qué? Porque debemos ser testimonio para los que no son creyentes, ¿sí? No podemos permitir que el nombre de Cristo sea vituperiado por nuestro testimonio, ¿sí? Por eso les decían, te sientes orgulloso de conocer la ley, pero la deshonras al quebrantarla. Deshonras a Dios al quebrantarla, ¿sí? Y peor aún, el nombre de Cristo es vituperiado y es blasfemado. Esos cristianos, ¿qué va a ser cierto, verdad? La que sigue, Nelly, por favor. Debemos confiar más en Jesús que en nuestra propia prudencia, más apegados a las Escrituras y más comprometidos en obedecerla y practicarla que solo hablarlo de labios para afuera, ¿sí? Mateo 15, 7, 9, Jesús decía o recitaba lo que Isaías escribió, dice, hipócritas, nuevamente, de hipócritas y de no sé cuántos, Jesús no bajaba esos cuates, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra de sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Qué increíble esto. No solamente el predicar bonito, el hablar bonito de la palabra, quiere decir que estemos viviendo en tal cosa. No porque yo les hable bonito el día de hoy quiere decir que mi vida es perfecta. Tratamos de mantenernos, debemos de tratar de mantenernos, iglesia, en el camino correcto, en lo que la palabra de Dios nos dice. Si usted quiere más conocimiento de la palabra, estúdiela, investigue, métase, cómprese un diccionario, cómprese guías, ¿sí? Pero que su corazón no se llene de orgullo por saber más que otros el día de mañana. No seamos como los judíos, que solamente fanfarroneaban pero no cumplían. Hoy lo podemos trasladar a nuestros días y vivimos muchas veces así, fanfarroneando, que conocemos, que estamos en la sana doctrina, ¿verdad? Ay, esa iglesia pecadora, ¿verdad? Hacen cosas que no está bien y vivimos peor que mucha gente que va. Usted quiere y anhela estudiar la Biblia, hágalo, iglesia, hágalo, estudie, lea, comprenda, mastique la Biblia, medite en ella de día y de noche, ¿sí? Que esté en nuestro corazón de día y de noche para meditar, pero no se llene de orgullo el día de mañana que tenga conocimiento, ¿sí? Al contrario, que esto nos sirva para servir a los demás.